por aguardarnos, por este tiempo. Un gusto hablar con usted. La última vez que me habló se había enojado, pero para mí es un gusto hablar con usted. Diputado, ¿sí? ¿Tiene rumbo el gobierno o no? ¿Tiene rumbo el gobierno o no? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En las cosas que nos importan a los argentinos, que son el problema sanitario, el problema económico, en todo eso no tiene ningún rumbo. Tiene rumbo básicamente en el sistema de impunidad que están intentando montar alrededor de la vicepresidenta, en el sistema de propaganda y en el sistema de echar las culpas. Siempre la culpa la tiene la pandemia, el gobierno anterior, nunca se hace cargo de nada. En todo eso funciona, pero no funciona en lo que tiene que funcionar. Estamos en una situación económica espantosa que tiende a agravarse, con un gobierno que no tiene plan y la situación sanitaria que se suponía que era a la que habíamos sacrificado la economía, está también cada vez peor. ¿Qué hizo de bueno el gobierno en estos 10 meses, 11 meses? El plan de impunidad, siguen avanzando con eso, en eso son extraordinarios. Y la propaganda, también manejan bien la propaganda, hay que reconocerlo. ¿Por ejemplo? Por hecho, ¿perdón? ¿Por ejemplo, en qué caso? Y me parece que, tienen una capacidad de contentar a la gente que es, no sé si a la gente, por lo menos al Círculo Rojo y a las grandes corporaciones, que son las que los bancan, porque tienen un discurso anticorporativo, pero después cuando uno empieza a repasar resulta que le sacan a los productores agropecuarios para darles a las grandes aceiteras, tienen una relación con la CGT. A nosotros nos hubieran prendido fuego, la CGT, los piqueteros, los empresarios corporativos nos hubieran prendido fuego. Sí, ¿no? los jubilados. Con los jubilados, la política de jubilados. Los jubilados, la transferencia, hoy estuve viendo el artículo, sí. Les quitaron, vos acordás que nosotros sancionamos una ley, que la sancionamos bajo 14 toneladas de piedra, diciendo que éramos neoliberales, ¿verdad? La verdad que de esa fórmula jubilatoria, lo que hizo el gobierno, logró un ahorro de 72.000 millones de pesos a cuenta de los jubilados, que son los 72.000 millones, más o menos, creo que fueron 64.000 millones, que le dieron a Axel para que administre la provincia, porque es lo único que les importa, mantener el coto de casa del kirchnerismo en el conurbano. Ernesto Adía, pregunta para el diputado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué país vislumbra usted en 2023? No, estamos muy lejos de eso. Me parece que estamos en una situación crítica. Yo estaba mirando un poquito las cuentas. El día antes de las PASO, el país tenía reservas líquidas, reales, contables, no cuentos chinos, reservas por 18.000 millones de dólares. Y a partir de ahí se cayeron rápidamente en una semana y terminamos entregando todavía 11.000 millones de dólares. Bueno, pero yo le podría decir como una pandemia en el medio. Hacer, que poner un cepo, pusimos un cepo, sí, cepo donde cada uno podía comprar, sin embargo, 10.000 dólares, recordémoslo, para no hacer confusión, es decir, era un cepo para los grandes movimientos especulativos, no para los ciudadanos. Y terminamos entregando casi 12.000 millones de dólares. Hoy hay menos de 2.000, 2.500. Está bien, pero hubo una pandemia en el medio, diputado. Sí, hubo una pandemia en el medio, pero si querés yo te doy algunos datos de la CEPAL, que no es una agencia neoliberal. La Argentina, de todos los países de Latinoamérica, es la que peor lo hizo. Por ejemplo, la caída del Producto Bruto es el doble que la de Uruguay, el doble. El crecimiento, no solamente eso, ha habido un crecimiento de la desigualdad. Pero, este gobierno, diputado, permítame, diputado. Creció la desigualdad. Termine, por favor, termine. Discúlpeme. Son datos de la CEPAL. El aumento de la pobreza en Argentina se calcula en alrededor ya de 10 puntos. Es más del doble, es 5 veces los 2 puntos que subió en Uruguay. Entonces, hay una parte de la pandemia, sí, hay una parte de la pandemia, sería estúpido negarlo, pero esa parte es la menor. Lo fundamental es que decidieron sacrificar todo a la cuestión sanitaria, nos metieron en una cuarentena que duró 6 meses, que es la más larga del mundo, que perjudica sobre todo a los sectores más pobres, porque no perjudica al que tiene que salir a laburar. Y sin embargo, no solucionaron tampoco el problema sanitario. Todo eso es responsabilidad del gobierno. Argentina está entre los 5 países con más contagio. Recordémoslo. Dale, Adía, ¿qué le quería preguntar? Sí. ¿Cómo cree usted que hubiera administrado la crisis de la pandemia Mauricio Macri? Mira, yo creo que lo hubiéramos hecho mucho mejor, pero cada cual puede pensar lo que quiera. Yo te menciono 2 cosas. En primer lugar, hubiéramos sido una mejor oposición, ¿no?
Recordemos, nosotros cuando estuvimos en dificultades, los que ahora están en el gobierno salían a gritar, saquen la plata de los bancos porque se viene el corralito, Brancatelli, y el propio presidente decía, el dólar tiene que estar acá, el dólar tiene que estar allá, hay ausencia de poder, hay que adelantar las elecciones. Nosotros no estamos haciendo esas cosas, somos personas responsables, primera cosa. Segundo, para ver cómo lo hubiéramos hecho, creo que la forma más fácil de chequear es cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros efectivamente tenemos una administración. Me parece que basta ver cuál es la situación hoy en la ciudad de Buenos Aires y cuál es la situación en el resto del país para ver la diferencia. Sí, nosotros eso es lo que proponemos. Es un poco... Para, me la dejaste picando, te lo tengo que preguntar. Entonces, ¿quién es mejor candidato? ¿Macri u Horacio Rodríguez Larreta? Me dijiste que para 2023 falta mucho, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es mejor? Mirá, yo no decido nada. A mí, si yo pudiera elegir entre los dos, elegiría a Mauricio Macri, pero si va a ser Horacio, no voy a tener ningún problema en apoyar. Me parece que tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, hay que ver también quién quiere jugar, quién no quiere jugar, hay que ver las elecciones de 2021. O sea, Macri no está muerto, Iglesia. Macri no está muerto. No, está muy vivo. Yo lo he visto inclusive hace poco, lo vi muy bien. ¿No? Sí, no, en términos políticos te lo pregunto, en términos políticos. No, desde luego que no. A ver, nosotros perdimos las elecciones, eso es algo innegable y eso es un fracaso de alguna manera. También es cierto que sacamos el 41% y que el que estaba encabezando la lista era Mauricio Macri, y que en esa específica elección, que fueron las generales, Juntos por el Cambio en 2019 sacó más votos que Cambiemos en el 2015 en 23 de las 24 provincias. 23 de las 24 provincias, a pesar de que tuvimos 2 años finales de gestión muy complicados en lo económico, ¿no? Sí. Así que me parece que de ninguna manera se puede dar... ¿Dónde la pongo Patricia Bullrich, Iglesia? Me dijo entre Macri y Larreta, Macri. ¿Dónde la pongo a Bullrich? Bullrich es la presidenta del partido, es una dirigente muy importante. Yo la conozco de hace mucho, fuimos diputados juntos en la coalición cívica del 2007 al 2011. Le tengo un enorme respeto, tengo contacto muy frecuente con ella, la considero además una amiga y bueno, eso lo va a decidir un poco la gente, las decisiones, las voluntades. Me parece que para andar es muy temprano, ¿no? Con la situación tan crítica que vive el país, es demasiado temprano para estar pensando en candidaturas, inclusive para el 2021. Diputado. Ni hablemos del 2023. Somos ansiosos los periodistas, usted sabe. Mariana, dale, por favor. Diputado, ¿hace alguna autocrítica del gobierno de Macri? Sí, por supuesto. No hace falta que la haga yo, que soy un 4 de copa. Lo ha hecho el presidente Macri. Los errores que hemos cometido. Pero usted, nos gustaría saber su opinión. Bueno, sí, acabo de publicar un libro sobre esos temas y toda la parte final hay un capítulo específico cuyo título es Los errores de Cambiemos. Son muchos. Primero, un optimismo injustificado que nos llevó a subestimar la gravedad de la situación y a confiar en que las cosas iban a arreglar. Un optimismo injustificado en la posibilidad de seguir financiando el déficit enorme que teníamos a través de endeudamiento. Nosotros recibimos un déficit fiscal del 7%. Sí. Argentina llegó a ese déficit del 7% desde que yo tengo memoria, en el 75 y tuvimos el Rodrigazo, en el 81 tuvimos la tablita de Martínez de Oz, después Malvinas, en el 89 tuvimos la hiperinflación y en el 2001 tuvimos el estallido del país. Fueron las únicas 4 ocasiones en que hubo un déficit similar del 7%. Nosotros nos hacemos cargo de los errores que cometimos y de lo difícil que fueron los 2 últimos años, pero el país no voló por las aires, no hubo un estallido y la verdad es que el estallido se está produciendo hoy con los que venían a solucionarlo todo porque era fácil y prometieron que no iban a hablar del gobierno anterior porque venían a arreglar los problemas. Y ahí están. Lo único que hacen es hablar del gobierno anterior. Fuerte eso. Diputado, sabe que se me va el programa, pero quiero decir 2 cosas. Primero, una vez que lo entrevistamos, usted se levantó, se fue, se enojó conmigo. Yo no tengo ningún problema con usted. Y me gustaría invitarlo al piso. Yo tampoco. Depende cómo me traten. Si vos me tratás bien... No, pero ¿cómo lo voy a tratar bien? No tengo ningún inconveniente. Me gustaría invitarlo al piso para seguir hablando de esto. De verdad, Iglesia, lo respeto mucho. Le agradezco. Diputado. Bueno, te mando un gran saludo y bueno, espero que podamos mantener un diálogo así. Sí, me gustan las preguntas picantes, no les esquivo el gusto, pero también con respeto. Lo sé. Y así será. Gracias, diputado Iglesias, gracias.